Dimensionado del vaso de expansión para un circuito primario solar. Como en otras ocasiones, para seleccionar este cálculo hacemos clic sobre su rótulo. Al hacer clic sobre el mismo, pues accedemos a esta opción de cálculo. Como siempre, necesitamos conocer el volumen de agua de la instalación. Para ello, pues tenemos que introducir primero el volumen del campo de captadores, volumen del captador unitario, los litros que contiene un captador, y luego el número de captadores. En función del número de captadores y del volumen unitario de un captador, pues tendremos el volumen total del campo de captadores. Necesitamos este volumen de una manera separada porque en el dimensionado de un vaso de expansión para un primario solar necesitamos conocer este volumen para cuando vaporice el refrigerante por llegar a una temperatura de estancamiento por encima de la temperatura de vaporización del fluido, pues se van a llenar de vapor de tal manera que va a empujar al fluido primario, al fluido anticongelante, lo va a empujar hacia el vaso de expansión y va a ser un volumen ocupado por vapor en lugar de fluido anticongelante, de tal manera que es un volumen que hay que tener en cuenta para restárselo al volumen disponible en la instalación. Entonces, bueno, necesitamos este dato. ¿Qué más datos necesitamos para calcular el volumen de la instalación? Pues la capacidad que tienen las tuberías. Entonces introducimos los metros de tubería de cada una de las medidas que tenemos aquí disponibles. En principio pues hemos puesto medidas usuales de tuberías de cobre con los espesores habituales y en base a ello y el volumen del intercambiador, la capacidad en litros del intercambiador, pues tenemos el volumen total de la instalación. En este caso, 29 litros. 29 litros es el volumen de agua contenido en los captadores. 15,84 más las tuberías. La suma de estos valores, más el litro y medio del intercambiador. Más factores que tenemos que introducir. Como siempre, introducimos los valores por las casillas de color amarillo y obtenemos resultados por las de color rojo. Temperatura máxima. Debemos de introducir la temperatura máxima a la que puede llegar la instalación, temperatura a la que ya se produciría la vaporización del refrigerante y el estancamiento del sistema. Bueno, pues introducimos un valor típico. Las expresiones de cálculo de la norma UNE 100, 155 pues son válidas entre 65 y 115 grados, con lo cual si alguna vez tenemos una temperatura de cálculo mayor de estos valores, 120, 125, bueno, pues habría un pequeño error que con un ligero sobredimensionamiento del vaso pues estaría solucionado. ¿Qué más? Porcentaje de glicol. Debemos de establecer el porcentaje de propilenglicol que tiene la instalación de anticongelante. Debemos de introducir un valor entre el 20 y el 50%. Valores por encima del 50%, por debajo del 20%, no serán considerados porque están fuera del rango de las expresiones de cálculo de la norma. Pues introducimos un valor, por ejemplo, 30%, y este será el valor con el que va a hacer el cálculo esta hoja, en correspondencia, como hemos dicho, con los valores de la norma UNE 100, 155 y sus expresiones de cálculo. Así, tenemos un volumen de agua dilatado que va a depender del volumen de la instalación y del coeficiente de dilatación. En este caso, tenemos un volumen de instalación de 29 litros por un coeficiente de dilatación que hemos obtenido del 6,42%, que se ha corregido en base a la concentración del fabricante, pues nos da un volumen de agua dilatado de 1,8 litros. Volumen total por coeficiente de dilatación. Lógicamente, si alteramos la temperatura del sistema, le introducimos una temperatura mayor, el coeficiente de dilatación va a aumentar y el volumen dilatado, el que sería el volumen útil de un vaso, por ejemplo, de calefacción,
pues también aumentaría. Por ejemplo, si pongo 120, el coeficiente de dilatación pasa de 6,42 a 7,16 y el volumen dilatado pasa a 2 litros. Y el porcentaje de glicol también influye, vamos a variar este valor, en el coeficiente de dilatación. Por ejemplo, si tenemos un 40% de porcentaje de glicol y hacemos el cálculo en base a este valor, el coeficiente de dilatación pasa de 7,16 a 6,66. Y en este caso el volumen dilatado 1,9 litros. ¿Qué más factores deben de tenerse en cuenta en el cálculo? Bueno, pues el volumen vaporizado, el volumen que va a ocupar el fluido primario solar en el caso de vaporizarse. Este volumen va a ser igual al volumen de los colectores solares más un 10%. Entonces teníamos un volumen del campo de captadores de, subamos otra vez, 15,84 por 1,10, 17,4 litros. Es un volumen que se debe de sumar al volumen de agua dilatado. Y luego esta instalación estará sometida también a disminuciones de temperatura cuando haya alguna helada. Entonces se precisa un volumen de reserva. Un volumen que va a facilitar purgar la instalación, por ejemplo, y tener un volumen disponible para entregar al circuito en el caso de una helada, con como mínimo 3 litros. Es el volumen correspondiente al pasar de las temperaturas mínimas de trabajo a una temperatura negativa, calculada en torno a menos 20 grados. Esto es, aplicarle un coeficiente de dilatación de 0,029 al volumen total. Es la contracción para pasar de 20 a menos 24 grados. Claro, con el volumen dilatado 1,9 más el volumen en reserva 3 litros más el volumen vaporizado, 17,4 litros, tenemos el volumen útil del vaso, la suma de estos tres volúmenes. En este caso necesitamos un vaso de expansión de 22,3 litros. Pero debe de tenerse en cuenta pues la presión máxima y la presión mínima de la instalación. Bueno, vayamos a ello. En primer lugar, debemos de tener en cuenta la altura del campo de captadores, diferencia de cota entre el campo de captadores y la sala de máquinas. Y debe de tenerse en cuenta también la presión mínima que queremos darle al campo de captadores, porque en función de la altura del campo de captadores y la presión mínima a la que queremos que esté el campo de captadores, tenemos una presión de llenado en la instalación. La presión mínima es la presión que evitará que se vaporice con facilidad el fluido solar ante una ligera sobretemperatura. A mayor presión, mayor temperatura de ebullición. He dejado aquí algunos ejemplos. Esta es una presión que se le puede dar al campo de captadores de 1,5 a 2,5 bar. Son valores habituales. Para el agua, con 1,5 bar equivale a una temperatura de evaporación de 128 grados, 2,5 bar, 140 grados, porque nos hagamos una idea. Entonces, la ligera presurización que tiene el campo de captadores para evitar que vaporice con facilidad. En este caso, pues hay una altura del campo de captadores de 10 metros de columna de agua, lo que es lo mismo un bar 10 metros. 1 más 2,5, la presión de llenado que habrá que introducir en la instalación será 3,5 bar. Presión a introducir en el primario solar para garantizar una presión mínima, en este caso 2,5 bar, en el campo de captadores, pues tenemos este valor de 3,5 bar. Tenemos la presión recomendada en la cámara de presión, en la cámara neumática, porque este es un cálculo para vasos de expansión con membrana, con diafragma, estará en torno a menos 0,5 bar por debajo de la presión de llenado. Presión que se debe de verificar antes de instalar y presurizar el vaso con la presión de la instalación. Entonces, en la cámara de nitrógeno, pues un poquito menos de presión, en torno a 0,5 bar por debajo. Entonces, 3 bar. Y así obtenemos, pues para las condiciones que ahora mismo están escritas, el volumen del vaso de expansión. Acuérdate siempre de elegir el inmediato superior de la gama comercial. ¿De qué depende el volumen del vaso de expansión?
Pues además del volumen útil del vaso, en este caso 22,3, va a depender del coeficiente de presión, porque hay un rendimiento, dijéramos, en el vaso, hay que multiplicarlo por un factor en función del margen de maniobra que tiene en base a las presiones de trabajo, la presión mínima y la presión máxima. En base a la presión mínima y la presión máxima, utilizando las fórmulas que aplican la ley de Boyle-Mariotte de los gases perfectos que vienen en la norma UNE 100-155, pues en este caso hay un coeficiente de presión de 4,57. 22,3 por 4,57, un vaso de expansión de 102 litros. Lógicamente, cuanto mayor diferencia de presiones hay entre las presiones mínimas y máximas, pues un mayor aprovechamiento, un menor coeficiente de presión que va a tener el vaso y por lo tanto un vaso más pequeño. Veámoslo con un ejemplo. Si le damos una presión mínima al campo de captadores en vez de 2,5 de 1,5, establecemos 1,5, la presión mínima para hacer el cálculo baja de 3,5 a 2,5 y el coeficiente de presión pues pasa de, anteriormente teníamos 4,57, pues pasa a 2,67. Un vaso de expansión redondeando de 60 litros sería válido. Igual que si alargamos la presión de máxima, la distanciamos de la presión mínima, por ejemplo, en vez de 6 bar tengamos una válvula de seguridad de 7 o 8 bar, pues el coeficiente de presión vuelve a disminuir, con lo cual hay un mayor aprovechamiento del vaso y pasa de 2,67 a 2,21, 2,21 por 22,3 del volumen útil del vaso. En este caso, pues tenemos 49,4 litros. Como siempre, al hacer clic sobre esta flecha de aquí, volvemos al menú principal.